Pero todos mundo hay que arreglarlo, ¿no? Esa cosa chiquita que se ve ahí, con un como palo, no es un palo, es un tubo, es nuestra nueva cámara. Por lo mismo, para quitar cables y todo lo de abajo, se tiene que ya empezar a predicar acá arriba. No sé cómo le vamos a hacer en la pastoral, Memo, porque no sé si mi pastor se quiera subir. ¿Verdad, amor? ¿Sí? Vamos a secar aquí. Vamos a recoger ofrenda. Sí, por favor. Estaba contando ahorita al pastor Jacobo que me pasó algo bien raro en la mañana. De hecho, bueno, no se lo estaba yo. Estaba diciendo que pasó, que Dios me cambió el tema para el domingo. En la mañana me pasó algo bien chistoso. Agarro, empiezo un texto en Hebreos para aperturar el culto y empiezo a desarrollarlo. Y cuando me doy cuenta, Dios me empezó a llevar a una profundidad de Hebreos para la sanidad y milagros del domingo impresionante. Y se salió del tema que yo quería enseñar. Entonces, eso es bueno, porque Dios me estuvo hablando del otro tema y el otro tema lo vamos a compartir el siguiente domingo después del Congreso. ¿Para qué? Para cerrar el Congreso con Santa Cena. Y si me conoces, sabes que no hago Santa Cena por hacerla, no me gusta, se me hace una falta de conocimiento bíblico el hacer cenas cada rato, si no compartimos o enseñamos de ella. Vamos a recoger una ofrenda. Si necesitas sobre por algún diezmo o algo, también por favor levanta la mano. Si no necesitas, no la levantes y vamos a orar. Padre, gracias te damos por esta ofrenda, gracias por tu sustento, por tu bendición. Y Señor, oramos desde hoy para el Congreso. Creemos, Señor, que van a ser días de bendición. Creemos, Padre, que van a ser llenos de tu Espíritu esos días. Tu palabra, Señor, va a correr y va a correr. Y yo creo que lo que se va a soltar durante esos días va a correr el tiempo y las edades. Lo creemos, Señor. Y Padre, oramos para que tú tomes el control de todo el Congreso y tú proveas de una manera sobrenatural para bendecir a cada uno de tus hijos y bendecirles bien. Señor, en el nombre de Jesús, amén. Es el congreso más caro que hemos hecho aquí en esta casa. Por el más caro fue el de su presencia primavera. Pero en esta casa es el congreso más caro que hemos hecho. Y no por lo que se le ha metido al lugar, sino por los predicadores. Es Dios. Entonces, vamos a entrar a la palabra. Creo que no sé si alguien vaya a ofrendar, perdón. Pero si no, ay, mi garganta. El domingo se me empezó a cerrar la garganta. Ayer me tuvieron que inyectar y bueno, ¿para qué te digo? Y la cosa es que no tengo infección. Eso es lo más impresionante, no es infección. No sé cómo se llama. ¿Cómo se llama, Marrucha, cuando no es infección? ¿Cómo? Esa cosa que me dijo Marta fue lo que dijeron. Estoy tomando medicamento, pero pues tengo que estar bien para el domingo. Ajá, eso. Eso fue lo que me recetaron. Y ya puedo hablar, porque en la mañana hablaba yo así. Y ayer igual, ¿verdad, Memo? Memo, ayer hasta le habla a Memo y perdóname, voy saliendo de la proco.
Dentro de 8 días empezamos congreso con el profeta Jamín Salas. Miércoles Jamín Salas. Jueves, profeta Jamín Salas. Viernes, el profeta Arturo Bautista. Sábado a las 10 de la mañana, después del coffee break, el profeta Arturo Bautista. Como 11:30, cuarto para las 12, el apóstol, mi pastor, el doctor Pablo. Va a haber un ungimiento de pastores, vamos a ungir creo que a 6 o 7 pastores. Después de eso, sábado a las 6 de la tarde, sí es a las 6, ¿verdad? ¿Sabes por qué no me gusta estar aquí, Memo? Porque me moviste mi pantalla, me moviste mi monitor. Ya me enojé. Viernes 31, ya no sé ni los horarios. Sábado a las 6 de la tarde, segunda plenaria, y el sábado la segunda plenaria es con el profeta Carlos Arrieta. Y el domingo, el que cierra el congreso es el profeta Carlos Arrieta. ¿Por qué tantos profetas y apóstoles? Porque son mis amigos. Y porque sé que no van a decir una marihuanada. El único que faltó que pudiera estar aquí, que sí podía, pero yo ya no quise, fue Oreste Gutiérrez. ¿Y por qué te digo de él? Él podía haber estado lunes y martes. Y ya tener lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Algún día tendremos una semana de avivamiento y eso es otra cosa. Que no está tan descarada la idea, ¿eh? Estamos más cerca de tener eso. Bueno, Padre, en el nombre de Jesús oramos para que tú nos reveles el carácter del reino, el mover del reino, la sabiduría del reino, la cultura del reino. Espíritu Santo, háblanos en esta noche, ministranos, enséñanos tu palabra y revélanos los secretos que hay en tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Mucho de lo que voy a decir hoy, ya lo he enseñado en otras ocasiones. En esta ocasión, el día de hoy, mucho de lo que vamos a decir ya se ha enseñado. ¿Por qué? Porque tiene que ver con el reino. Hablábamos la semana pasada que para que pudiera venir un reino, un nuevo rey, tenía que haber un derrocamiento. Y que a veces hasta mataban al rey y decían, ha muerto el rey, viva el rey. ¿Y qué fue lo que pasó en Génesis cuando Dios le da toda la autoridad y le delega toda la autoridad y los pone para señorear, para reinar a Adán y a Eva en el Edén? Lo que ellos hacen es entregarle al diablo esa autoridad y por eso es el príncipe del aire. Y para que Dios pudiera proceder de una forma legal en contra del enemigo, lo que Dios hizo fue hacer que su hijo viniera, tuviera un cuerpo, padeciera lo que padecemos nosotros. De hecho, él padeció. El domingo vamos a hablar de eso, de cómo padeció. Y después de que padece, él muere y resucita. Y dice en Colosenses que el acta de decretos que era contraria a nosotros, él la clavó en la cruz del Calvario. Cuando la Biblia te dice que el acta de decretos él la clavó en la cruz del Calvario y dice que los exhibió públicamente triunfando sobre de ellos en la cruz, como que si el apóstol ahí se haya medio equivocado al cómo lo escribió, porque él dice que el acta de decretos que nos era contraria la clavó en la cruz. Pero después dice, versículo 15, pues ya que fuiste a hijo, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre de ellos en la cruz. Te voy a explicar un poquitito rápido eso, porque no es el punto. Cuando llegaban y conquistaban un lugar, cuando llegaban y conquistaban una ciudad, a los primeros que exhibían eran a los reyes y a los príncipes. ¿Qué les hacían?
les quitaban la corona, les arrancaban la ropa, casi los encueraban y los hacían pasar en medio del pueblo y toda la gente los tenía que estar viendo. Cuando el apóstol ocupa y despojó a los principados, la palabra despojar era lo que hacían, es exactamente lo que te acabo de explicar, lo que se hacía con los reyes y con los príncipes. Dice, y las potestades, dice, y los exhibió públicamente, que era que tenían que marchar por el centro del reino, por el centro del reino, y la gente veía su vergüenza. Eso era exhibir. O sea, sus cosas, para que me entiendas. Era una humillación. Ya después los mataban. Pero primero los humillaban. Y cuando los humillaban, el pueblo, no los soldados, no la milicia, el pueblo sabía que acababa de haber un cambio de rey. Y los reyes a veces ponían gobernadores por provincias. Si tú estudias de historia bíblica, te vas a dar cuenta que había gobernadores en Israel, puestos por el emperador. Y veíamos la semana pasada entonces cómo Jesús viene y toma la autoridad para poder ser él el nuevo rey. ¿Y cómo la toma? Mucha gente pensaron que era un revolucionario que iba a atacar a los romanos e iba a traer libertad a los cautivos. Pero Jesús no trabajó así. Su grito de libertad fue el dar su propia vida. Y ahora sí vámonos, porque estábamos viendo la semana pasada en Lucas, capítulo 4, versículo 16. Vino a Nazaret, donde se había criado, y el día de reposo, y entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer, versículo 17. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar en donde estaba escrito, 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y poner libertad a los oprimidos. A ver, espérate tú. A ver, ¿habían hecho milagros? Sí. ¿Había gente que había resucitado antes de Jesús? Sí. Antes de que Jesús empezara su ministerio, en el Nuevo Testamento no vas a encontrar resurrecciones, pero en el Antiguo Testamento sí. Hubo un soldado que lo matan y cae sobre los huesos de un profeta y ¡pum! Resucita. ¿Te acuerdas? Entonces había gente que ya había resucitado, pero nadie había hecho esto. Pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. No había en el Antiguo Testamento alguien que había podido devolver la vista a alguien o le hubiera dado la vista a alguien. Esa es una característica que traía el nuevo rey. No solamente sanidad, no solamente milagros, específicamente vista a los ciegos. Y te voy a explicar por qué. Porque hay dos tipos de ciegos. Los que son ciegos y no ven. ¿Estás de acuerdo? Pero hay gente que son ciegos espirituales y tienen un velo y no ven más allá de sus narices. Entonces, cuando aquí el apóstol Lucas escribe y empieza a escribir, el discípulo amado empieza a escribe exactamente como está en Isaías capítulo 61. Por favor, hijo. Y él dice que esto fue lo profetizado por el profeta Jeremías. Espérenme, déjenme llegar ahí. Y esto es lo profetizado por el profeta Jeremías, Isaías. Ahora, esto es parte de la cultura del reino.
Yo hoy te voy a hablar lo que el reino hace por ti. Fíjate, ¿quieres saber lo que el reino hace por ti? Está en un libro llamado Biblia. Pero te voy a tocar nada más poquitos puntos que están aquí, muy, muy poquitos puntos, porque no tendríamos el tiempo para dedicarle a las, no sé, más de 7,000 promesas que hay en la Biblia que son a favor de nosotros. Pero, siempre hay un pero. Nos vamos a enfocar más no en las promesas que hay en la Biblia para con nosotros, sino en las cosas que nosotros tenemos que cambiar para que las promesas que hay en la Biblia se cumplan en nosotros. ¿Me explico? Por ejemplo, te voy a hablar de honra, te voy a hablar de carácter, te voy a hablar de varias cosas que tenemos que corregir. ¿Sale? Pero hoy no. Dice, el Espíritu de Jehová el Señor, según lo que Dios le habla a Isaías, dicho sea de paso, es el profeta que profetiza más acerca de Jesús. No es el primero, no es el último, pero es el que profetiza más acerca de Jesús. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón y a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de cárcel. Y yo te decía la semana pasada, hay derechos fundamentales en el reino. Y el primer derecho fundamental, ya me acordé por qué no me gusta ponerme aquí. Me acerco aquí y ya no veo mis apuntes. Me acerco hasta acá y ya los veo. ¿Sabes por qué, Memo? Porque nada más tienen 2 perdidas. ¿En serio? Por eso déjala así. Ya me explicaste, ya déjala así. Entonces, ya ves, se me fue. Otra vez, ¿cómo dije? El derecho fundamental del reino, siendo el diablo, Satanás, Lucifer, Luzbel, o como le quieras llamar, Sandalio, es matar, robar y destruir. Esos son los derechos elementales que el diablo pone. Los derechos elementales que Dios pone están en Isaías capítulo 61, versículo 1. No es lo de Lucas, porque vas a ver que está un poquito cambiado. ¿Sale? Entonces vamos a empezar. Dice exactamente lo mismo que Jesús leyó en la sinagoga. Y el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, por cuanto me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. ¿Sabes cuál era el año de la buena voluntad de Jehová? El jubileo. Cada 49 años. A ordenar. Espérame. ¿Sí, no? ¿Por qué estás en el 1 todavía, hijo? Si yo ya estoy en el 3. A ordenar a los afligidos de Sión que se les dé gloria, que en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia plantíos de Jehová para la gloria suya. Esos son lo elemental en la cultura del reino. Esos son tus derechos fundamentales en la cultura del reino. ¿Sale? Otra vez. Estos son tus derechos, ¿qué? Fundamentales. O sea, tú entras al reino, tú aceptaste a Jesús como Señor y Salvador, y en el momento en que tú aceptas a Jesús como Señor y Salvador, tú entras a este reino y lo primero que te tiene que reinar son estas cosas que te voy a enseñar. Esto significa que después del derrocamiento de un poder hay un nuevo rey. Y lo que sigue después de esto es el versículo 3. Son los derechos constitucionales, son los derechos del reino, que forman parte de los derechos de nuestro reino y pertenecen conforme al corazón del rey. Toda la Biblia es nuestra constitución, toda la Biblia demuestra el carácter y la soberanía del reino, pero estas son derechos
fundamentales. ¿Sale? Y el primer derecho fundamental es el siguiente. Cuando tú eras A ver, ¿dónde estás, Yamil? Desde acá arriba aunque no lo crean estas luces, sí como que a Paco sé que está aquí porque siempre se sienta ahí. Mi suegra pues es la que se sienta atrás, entonces. Yamil, tú y yo, no voy a hablar de los demás, voy a hablar de yo y tú, de tú y mí, ¿sale? Tuviéramos unos hijos del diablo, en toda la extensión de la palabra, porque los hijos del diablo, ¿sabes lo que hacen? Diabluras. Y tú y yo éramos bien chamuquitos, ¿sí o no? Entonces, cuando tú y yo aceptamos a Jesús como Señor y Salvador, Dios nos permite y nos aleja de toda la brujería y porquerías que hicimos y nos llama del reino de las tinieblas al reino de su luz. Y entonces cuando tú aceptaste a Jesús como Señor y Salvador, tú entras en estos derechos fundamentales. El primer derecho fundamental que el Espíritu Santo te da es cambiar tu identidad. Es el primer derecho. Lo primero que Dios hace en ti es cambiar tu identidad. ¿Cómo te la cambia? Por favor, el versículo 1, hijo. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido y me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos. Yamil y yo éramos abatidos. ¿Por qué? Porque trabajábamos para el malo, sin darnos cuenta. En el momento en que nosotros aceptamos a Jesús como Señor y Salvador, Él te llama y te llama a servirle y cambia tu identidad. ¿Sabes en qué te conviertes? En reyes y sacerdotes. No tengo el tiempo para enseñártelo, pues está en Pedro, está en Apocalipsis lo que te estoy diciendo. ¿Te conviertes en un rey o en un sacerdote? Pero ¿cuándo fue cuando cambió eso? Cuando aceptaste a Jesús como Señor y Salvador. Oiga, y si soy un rey, bueno, que te comportes como un pordiosero o como un malandro, Dios no tiene la culpa. Delante de los ojos de Dios, eres un rey, eres una reina. Entonces, lo primero que cambia es tu identidad y nos da una identidad de reyes y sacerdotes. El problema es que no nos comportamos como reyes y sacerdotes. Le decía la semana pasada al pastor Jacobo, allá atrás, me decía, oye, de un asunto que estábamos hablando, y le dije, vas a entender el pasaje donde dice en Joel capítulo 2, que entre la entrada y el altar lloren sacerdotes, ministros de Jehová, y digan. Porque eso es el trabajo de un sacerdote. Padres de familia, tu trabajo como sacerdote en tu casa es que entre la entrada y el altar llores. Clames por tus hijos, clames por tu familia. Lo primero que Dios hace es que te acerca no solamente como hijo, sino también como rey para gobernar, pero también como sacerdote para ministrar el corazón de Dios, y a través de ministrar el corazón de Dios, tú puedas bajar y establecer cosas en el corazón de la gente que está cerca de ti. Y eso es lo más difícil. Y te voy a decir por qué es lo más difícil. Porque somos los cristianos yoyos. Señor, dame, Señor, bendíceme, Señor, úsame, Señor, dame, Señor, necesito, Señor, quiero, Señor, deseo, Señor. Si le bajáramos un poquito a la cultura del quiero, del yoyo, y le preguntáramos a Dios, ¿en qué te puedo servir? ¿Y a quién puedo bendecir? Te prometo que verías las bendiciones de Dios sobre tu vida más rápido. Porque estarías quitando de tu corazón algo que se llama ego. Y el ego es una consecuencia del orgullo. No sé si viste mi estado de Facebook, de WhatsApp hoy, pero fue a propósito por lo que iba yo a hablar. Entonces, lo primero que pasa es que te cambia tu identidad. Te conviertes en rey y sacerdote. Rey para gobernar. ¿Para qué nos reunimos aquí los miércoles y los domingos? Aunque tú no lo creas, para gobernar. Dice el libro de Daniel que es por el decreto de los santos. Y tú me vas a decir, pero yo no soy santo. Dios te ve como santo porque Él es el que te santifica. Porque la santidad no es una gripa.
no se contagia. La santidad es un estilo de vida. Y si no fuera por Él, por su obra en tu vida, aunque acabaras de ser salvo, no necesariamente eres santo. Entonces, primero, cambia tu identidad. Ha ordenado que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza. Versículo 3, hijo, por favor. Óleo de gozo en lugar de luto y manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Gloria. Gloria en lugar de ceniza. A las mujeres cuando se iban a desposar, Judith, cuando Moy se acercó contigo y te dijo, me gustas, somos novios, ya tienes no sé cuántos años que te conozco, me estoy aventando un choro porque no lo sé. Me quiero casar contigo. ¿Qué te dio? Un anillo. ¿Sabes que en la antigüedad no se daban anillos? Les daban glorias. Tengo que subir, mi amor, recuérdame. Les daban glorias. ¿Y qué es una gloria? Es una tiara, una corona de plata con piedras preciosas. ¿Qué era lo que decía esa tiara? ¿Qué es lo que dice el anillo? Estás desposada. No estás esposada, estás desposada y estás comprometida, ya dices tu palabra. ¿Sabes lo que se les daba? Bueno, a lo mejor los suizos daban un reloj, las mujeres al hombre, pero bueno. Mi amor, me debes un reloj desde hace 23. No, cierto, ya me dices uno. Sí. Bien bajada. Bien bajada. La tiara se cambiaba en la ceremonia de la boda. Cuando iba entrando la novia con el novio, antes de entrar, le ponían la tiara de oro. Entonces aquí eso se llama gloria. Y dice aquí, ha ordenado que a los afligidos, a los que están lastimados, a los que están heridos, tu derecho fundamental en este reino es que Dios te dice, Jesús te dice, porque esto se cumplió en Jesús, me quiero casar contigo. Y los humanos te dan una tiara, yo te doy mi espíritu. Las arras del espíritu. Y los puso como depósito. Y nos entrega algo más valioso que la gloria. Cuando la gente estaba afligida, agarraban un tipo como de tiara, pero ellos lo hacían con un pañuelo y se lo ponían en la cabeza y se tiraban ahí donde hacían la comida, en la ¿cómo se llama? Ay, no en la leña, en la ceniza de la leña, y se aventaban las cenizas y se ponían silicio y hasta se lo acomodaban. Entonces tú veías una persona que traía eso en la cabeza, tú sabías que estaba afligido. Pero en Jesús cambian las cosas. Cuando tú y yo aceptamos a Jesús, no solamente nos hace reyes, no solamente nos hace sacerdotes, sino también te desposa. Te dice, eres mi prometido, eres mi prometida. Y te voy a dar algo mayor que una tiara, mi espíritu. Sigo. La gloria en lugar de ceniza. Tiempo de angustia. Ahí sabes, dicho sea de paso, lo que se tenían que marcar en realidad, los que estaban en aflicción, eran las... ¿Cómo se llama esta parte? ¿Esto, cómo se llama? La sien. ¿Y sabes por qué? Cuando tú lloras, ¿qué es lo que frunces? Cuando te ríes. Entonces es lo primero que pasa. Después dice, óleo de gozo
¿En lugar de qué dice? Cuando había un muerto, la ley judía te dice, lo que te estoy diciendo está Antiguo Testamento en la ley, Levítico. ¿Sale? Que cuando alguien de tu casa muere y tú eras judío, las personas que tocaban el cuerpo lo tocaban para lavarlo. Lo que estoy diciendo es en serio, porque de hecho el ritual todavía se sigue haciendo. Tuve la oportunidad, tú los conoces, Jaco, tuve la oportunidad de estar hace unos meses atrás en un funeral muy, pero muy judío, exageradamente judío. ¿Será porque era una mezquita? No, perdón, en una sinagoga. En la sinagoga más vieja que hay en Pachuca. Tú los conoces. Creo que esta familia tienes tú. Sí. De hecho, yo no sabía, pero la primera dispensación que llegó de judíos a América llegó a Veracruz, y de Veracruz llegó a Pachuca y se establecieron en Santa Julia, en Mendaprieta. ¿Cómo? Ajá, esa. Agarran al cuerpo, lo ponen en una plancha, lo bañan, lo desnudan todo, lo lavan, y después de que lo lavaron, lo visten, lo maquillan, lo que estoy diciendo es en serio, lo maquillan y con unas telas lo ponen en el piso. Y empiezan a leer desde el Salmo 1 hasta el Salmo 150. Y no se acaba la reunión hasta que no termina de leer el Salmo 150. Después lo suben al cuerpo y lo meten en una caja de madera, pero de madera no como los ataúdes que estás acostumbrado, que están hasta barnizaditos y se ven bonitos, no. Una caja. O sea, la madera bruta, así como está, los clavos, la tapa. O sea, ¿has visto las películas del viejo este? Los féretros del viejo, así. Rústicos, así, feo. Lo trepan al huacal, se lo llevan al panteón y lo vuelven a agarrar con esas mismas sábanas y lo sacan de las sábanas, de la caja y lo ponen en la tierra, al cuerpo, y a patadas rompen la caja. Y los únicos que tienen el privilegio y el derecho de romper esa caja son los familiares. Llegan y a pura patada. Y a pura patada agarran y avientan al agujero esa madera. Y la hacen que se vea como una camita. Sobre eso agarran el cuerpo y lo ponen en la tierra. Y después ponen la tierra. Pero las personas que tocaron el cuerpo no pueden y no deben tocar a nadie. Porque ¿qué crees que dice la Biblia que son? Inmundas. ¿Y qué crees que dice aquí? Dice, óleo de gozo en lugar de luto. Mientras gente está leyendo desde el Salmo 1 hasta el Salmo 150, hay un montón de gente que está llorando. Y cuando están rompiendo la caja, ¡ah! Y cuando están poniendo el cuerpo, más. Después de hacer eso, se ponen el perfume más caro para honrar al muerto. El más caro que tengan. Y tú los hueles y parecen zorrillos. Y es para honrarlo. Ahora dice aquí, óleo de gozo en lugar de luto. Dios cambió nuestra tristeza, nuestra aflicción, y es un derecho que tienes en el reino, en la cultura del reino, que tú no tienes por qué estar triste. Dice la Biblia, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Cuando tú y yo pasemos a ser parte del cielo, lo único que vamos a hacer es pasar de un paso a otro, de una dimensión a otra, de un cuerpo que como da lata con la garganta, con el estómago, a un cuerpo incorruptible. Entonces, cuando la Biblia te dice óleo de gozo en lugar de
luto, te está diciendo que hay un gozo y es el gozo del Señor. ¿Te acuerdas cuando estaban de repente, están en el cielo y van a entregar cuentas y uno le dice más bien Dios les dice, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hablamos nuevas lenguas, en tu nombre pusimos las manos a los enfermos y sanaron? ¿Y te acuerdas lo que Jesús contesta? Nunca os conocí, hacedores de maldad. Pero hubo unos que les dijo, entra al gozo de tu Señor. ¿Sabes cuál es el gozo de tu Señor? Y con esto termino el punto. El gozo de tu Señor es que tú entiendas que perteneces a su familia. El que tú entiendes que pertenece a tu familia, a su familia. No es que tienes vida eterna, eso es secundario. El problema es que nosotros, no sé por qué los cristianos en América nos encasillamos en la salvación. La salvación sí la tienes. Pero es que la salvación la voy a tener hasta que me muera. No es cierto. La salvación empezó en el momento en que aceptaste a Jesús como Señor y Salvador. Ahí empezó tu eternidad, porque dice que naciste de nuevo. No me quiero clavar en eso. Sigamos. Manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. ¿Quién de ustedes sabe qué es la angustia? Así dice en el Antiguo Testamento, pero ¿sabes? Si lo pasáramos para este tiempo, ¿sabes lo que le pudiéramos llamar angustia? Ansiedad. ¿Sabes por qué caemos en ansiedad? Porque no hemos entendido este punto. Manto de alegría. ¿Te acuerdas de? No era el más chico, era el penúltimo hijo de Jacob, llamado José. ¿Te acuerdas el manto que su papá le dio y que los hermanos tenían envidia? Si tú piensas que eso ya se terminó en esta época, estás pero mal. Empiézate a gozar en frente de un amargado y la va a agarrar en contra tuya. Perdónenme. Pero sé feliz, aunque te esté cargando el centavo. Los que nos están viendo sentados, un payaso que se congrega aquí. Y tú me vas a decir, no, es que me está yendo muy mal. Y tú vienes con otra persona y me está yendo bien, aunque le esté yendo mal. Al que le está yendo mal y que te dice que le está yendo mal, la va a agarrar contra el que también le está yendo mal, pero se está gozando en lo mal que le está yendo. Y aquí lo que te dice manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Tienes que estar alegre porque eres hijo y eres hija de Dios. Eso tiene que ver con la base de la cultura del reino. Tú tienes que entender que eres hijo de Dios, que eres hija de Dios y no puedes vivir abajo de eso. Yo le decía a mi esposo hoy en la mañana, toda la noche que no pude dormir por la bronca de salud, yo me la pasé dándole gracias a Dios por la vida que tuve y que he tenido. Señor, gracias porque independientemente de todo lo que vivimos, nunca nos quedamos sin comer. Siempre ha habido techo en mi casa, siempre ha habido ropa. Padre, gracias. Gracias porque a pesar de cuando nos casamos, que no teníamos, llegó a ver el día que de verdad si no teníamos nada, no nos quedamos sin comer, no nos quedamos sin casa. Y a veces no damos gracias por lo que ya tuvimos, no damos gracias, por lo que ya tuvimos, nos quejamos por lo que no tenemos. Y aquí te dice, espíritu angustiado. ¿Qué es lo que te angustia? Yamil, como psicólogo, dame la definición de lo que se pudiera llamar en este tiempo como, ¿cómo dijimos? Ansiedad. Hasta acá para que me vea. Sí es cierto, Memo, sí me puedo mover. Una definición de ansiedad. Ok, opresión, situación espiritual demoníaca. Angustia, es lo que estamos diciendo, que quiero que me digas angustias. Dijiste algo, temor o miedo. ¿Y no has leído que la Biblia dice que el perfecto amor echa fuera todo temor porque Dios es amor? Entonces, si tú entiendes ese concepto, ¿por qué tenemos temor? ¿Por qué tenemos miedo?
Yo por más psicólogo que soy me quiero terapiar de que me tengo que subir a un avión para poder volar y aún así me cuesta mucho trabajo subirme y me subo temblando, pregúntenle a mi esposa. Bueno, el pastor Israel Rojo le tocó viajar conmigo de Monterrey a México y casi lo rasguño. Pregúntenle. Y él jugando, se va a caer el avión y yo te voy a romper el hocico. Se va a caer el avión, te voy a romper el hocico. Y pensó que era broma. Y en una vez así vi una turbulencia abajo y que lo agarro de la pierna y le digo por pasado de lanza. Que no me andes metiendo esos sustitos. Espíritu angustiado. Y serán llamados plantíos de Jehová. ¿Qué es un plantío? Salmo 1, hijo, por favor, capítulo 1. Salmo 1, 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos ni en sillas encarnecedores asentado. Versículo 2. Sino que la ley de Jehová medita de día y de noche. Versículo 3. Será como árbol plantado junto a corrientes, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace, ¿qué? Porque lo que hacemos no prospera. Cuando es una ley del reino, que lo que tú hagas tiene que prosperar. Que donde pisare la planta de tus pies, que todo lo que produce, todo lo que pasa a través de tus manos sería bendito. ¿Por qué? Porque conozco la voluntad de Dios, conozco su palabra, pero si yo quebranto su palabra, retraso las promesas. Y esto ya lo hemos hablado. Si yo quebranto su palabra, retraso promesas. ¿Y sabes qué es lo más feo de esto? Que a ver si lo sé explicar para no irme grosero. Yo quebranto las promesas de Dios en mi vida y mi vida no me va a dar para poderlas ver, porque las estoy quebrantando. Y las peleas que yo no gane, las va a tener que pelear mi hija, porque Dios es un Dios trigeneracional, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. O sea que si tú estás peleando con tus angustias, aguas. Resumiendo esto, el rey lo primero que hace es cambiarle la cultura, la identidad a su pueblo. Lo segundo que hace es ponerle una tiara para demostrarle que le ama y que se quiere casar con él, con sus piedras preciosas. Y esas piedras preciosas lo que va a hacer es que la persona se perfume, porque no va a haber luto en su corazón. Isaías, hijo, perdóname, 61:3. Se me pasó decirte esto. ¿Sabes por qué Dios nos pone una tiara? Porque lo primero que Dios quiere hacer es cambiar nuestra mentalidad. ¿Sabes quién es el que limita a Dios para bendecirte, para darte o para usarte? Tú mismo. Tu mentalidad. Voy a decir un ejemplo que la verdad a mí me sacó mucho de onda. Me molestó mucho, pero mucho, como tienes una idea. Y después me cayó Dios la boca. Hace unas semanas atrás vino un profeta que conocemos hace mucho tiempo, que es nuestro amigo, con Hugo, para que checara a su esposa. Entonces fuimos a comer con ellos y al estar comiendo con ellos, no te pases, brother. Es que hay un mover de Dios impresionante. Los relojes le salen diamantes. No. Oro por los relojes y salen diamantes así. Los dientes, los que tienen caries, Dios así se los sana.
con una oración, la gente baja de peso. Y yo escuchando lo que estaba diciendo, para mí, siendo quien soy, conociendo lo que sé, sabiendo lo que sé de Dios, no se me hace que Dios no lo haga. Lo que se me hizo, y yo se lo decía a mi esposa, trae un ego de que yo oro, yo hago, yo puedo, yo. Y le dije a mi esposa, no quiero estar cerca cuando se ponga el fregadazo de su vida. No quiero estar cerca. Pasan unos días y estaba orando por él y Dios me habló muy fuerte. ¿Cómo sabes que es ego? ¿Cómo sabes que es orgullo? Quizás ya se la creyó y tú no. ¿Por eso? No, yo estoy diciendo lo que Dios me habló. ¿Cómo sabes si no ya creyó y cambió su mentalidad y está caminando como sacerdote? No, a mí me dio mucho coraje, pero... Pensé lo mismo, pero mejor me callo. Sí. Ya no me quise meter. Si le sigue se van a dar cuenta de quién estamos hablando, no manches. A ver, di esto. Los títulos son lindos, pero ponen una responsabilidad. A ver, ¿qué títulos tienes? Eres rey, eres reina, eres sacerdote, eres sacerdotisa, eres hijo. ¿Cómo te explico que el manto, conforme a la constitución del cielo, el manto de hijo es el más grande en los cielos y en la tierra? No es el apóstol. Hay muchos apóstoles que enseñan que el manto más grande que existe es el del apostolado. Pero ¿sabes por qué lo enseñan? Para manipular a la gente. Los digo en buena onda. Porque si lo dijeras en mala onda, te puedo decir nombres de rateros. Digo, perdón, de gente así. Que te dicen, es que mi manto, soy el apóstol. Y si no estás bajo, te vas bajo maldición. Mis patas. El manto más alto que hay en los cielos y en la tierra es el ser llamado hijo de Dios, porque el manto se queda en la tierra, pero el ser llamado hijo de Dios es desde la eternidad hasta la eternidad. Y el manto de profeta, de apóstol, de evangelista, de maestro, de lo que quieras, se va a quedar en la tierra. Ahí en el cielo, ¿para qué quieres profetas? Te profetizo que vas a estar 1000 años adorando delante de la presencia de Dios. No manches. Lucas capítulo 15. Pues digo, ya que estás hablando de él, vamos a hablar bien. Lucas capítulo 15, hijo. Versículo, no me acuerdo, 10. No, más adelante, 15. 15. Sí, y se fue y se arrimó a unos de los ciudadanos de aquella tierra, los cuales les envió a su hacienda para que apacentaran puercos. 16. Acuérdate que los puercos para los judíos es un animal inmundo. Y deseaba llenar su vientre con la comida de los puercos. 17. Y volviéndose en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? 18, porque voy a decir algo que estaba diciendo Miguel ahorita. Y me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti.
Jóvenes, voy a decir algo bien delicado y espero que me lo entiendas. Cuando te sales de la cobertura de tus padres, te va a cargar el payaso, como lo quieras ver. Cuando tú te sales de la cobertura de papá y de mamá y los deshonras como los deshonró cuidadito. No, ya no, es que eso es otra cosa, pero aún así, teniendo 50 años y teniendo padres, cuidado de salirse de su cobertura. No sabes en la bronca espiritual que te estás metiendo, porque Dios no te avienta a los chamucos. Te voy a decir lo que Dios hace. Lo único que hace es quitar su protección. ¿Bajo nomás? Dice Esdras que lo único que hace es levantar su protección. Dice Joel que levanta su protección. Dice Miqueas que levanta su protección. Cuando tú te sales de la cobertura de tus padres, cuando tú les faltas el respeto y los deshonras, así sea lo peor tu papá, no puedes tocarlo. No, si te contara testimonios que sabemos. Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. 19. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como un jornalero. 20. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Fíjate lo que pasó. 21. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. 22. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle y ponerle anillo en su mano. Y el anillo es una de las cosas que te voy a estar enseñando. De hecho, de este pasaje te voy a estar enseñando acerca de la cultura del reino, qué es lo que significa el anillo. Pero con el anillo accesas a los tesoros. Ponerle anillo y calzado a sus pies. O sea, este cuate llegó hasta descalzo. Perdió todo. ¿Hasta ahí estamos bien? Mi pregunta es, después de que lo acabas de leer, Yamil, ¿crees que el papá le puso atención de lo que le estaba diciendo? ¿Crees que papá Dios te pone atención cuando ya regresaste con él y reconociste que metiste la pata en todo lo que le estás diciendo, si él está gozoso porque regresaste con él? El que me entendió, porque me acabo de manchar. ¿No? El Padre siempre está ahí. Ya reconociste que la regaste, checa. Dice la Biblia, no lo digo yo, lo dice la Biblia, que el que confesare su pecado, ¿será qué? Después dice que si pecas, tú vienes y confiesas tu pecado a Dios, Él te va a ¿qué? A perdonar, ¿sí o no? Cuando dice que tienes que volver y llegarle y decir: papá, la regué y metí la pata, fíjate que ya llegaste. El problema es que como nosotros somos bien choleros y queremos anteponer cosas, por ejemplo, Señor, metí la pata, pero te prometo que me voy a congregar cada domingo, y el siguiente domingo no llegas. Y te pones una atadura tú solo. Pero el padre dijo a sus, bueno, versículo 21, porque quiero llegar a lo que dijo Miguel. 22, perdóname, 22. 22, hijo. 22. 15, 22. Pero el padre dijo a sus: sacad el mejor vestido y vestidle. 15, 23. Quiero entrar en algo que está ahí. Y traer el becerro gordo y matarlo. Y comamos y hagamos. Cada que te arrepientes, hay pachanga en el cielo. Pero fíjate, 24. Porque estaba mi hijo muerto, que era, y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzó a regocijarse.
Versículo 25. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Te voy a decir cuál era la música, que era lo que él tenía que haber escuchado. Lo que él tenía que haber escuchado, si regresaba a su hermano para que el papá no lo matara o el hermano mayor lo matara, porque tenían derecho legal de matarlo, porque había deshonrado al padre cuando le dijo el hijo, dame la parte de mi herencia que me corresponde, lo tendrían que haber apedreado. Y como no lo mataron, lo que tenían que haber hecho las jóvenes vírgenes era agarrar los cántaros de agua y llegar a la puerta de su señor, o sea, del papá de este cuate, y romper los cántaros de agua en la entrada. Y empezar a decir esto, misericordia, misericordia, misericordia. Y gritarlo y llorarlo. O sea, llorar. ¿Para qué? Para que el padre saliera y perdonara al hijo. ¿Y cómo lo tenía que perdonar? Se le acercaba, le daba un beso y se regresaba a su casa y cerraba la puerta. Eso es lo que la ley dice que tenía que hacer. Las mujeres tenían que romper y tenían que llorar. Entonces, cuando le dicen que, checa, cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, él no estaba escuchando gente llorando. Él no estaba escuchando los cántaros que se estaban rompiendo. Versículo 26. Y llamando a uno de los criados le preguntó, ¿qué era aquello? 27. Puedo decir algo bien fuerte ahorita, Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar al gordito que tú querías, por haberlo recibido bueno y sano. 28. Entonces se enojó y no quería entrar. Y salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Versículo 29, porque esta es la discusión buena. Mas él respondió y dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. 30. Pero cuando vino a este tu hijo, no mi hermano, que ha consumido tus bienes con rameras. ¿Quién le dijo que se había metido con rameras? No, yo pregunto, ¿quién le dijo? Si el otro se había ido lejos, ¿cuáles eran las rameras? ¿Los puercos a los que le estaba dando de comer? ¿Quién le dijo? Y has hecho matar para él el becerro gordo. O sea, el becerro gordo era la joya de los animales. Checa lo que dice, síguele, hijo. 31. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre has estado conmigo y todas mis cosas son tuyas. Hay hijos de Dios que se ponen celosos porque llega alguien todo zarapastroso de allá afuera. A la siguiente semana Dios ya lo liberó, Dios ya lo restauró, Dios ya lo sanó, ya hasta tiene familia, ya lo bendijo y le proveyó económicamente. Y hay gente que tiene años metidos en una iglesia sirviendo y no han podido ver lo que ese cuate vio en medio año. ¿Y sabes por qué es? Porque siguen estando sentados como jornaleros en una casa, sabiendo que todo es de ellos y no ocupa nada. Tiene que ver con mentalidad, pero también tiene que ver con fe. Y hay gente en iglesias que se ha amargado por no recibir lo que Dios les prometió. Y no lo reciben, no porque no quieran, sino porque no cambiaron su mentalidad. Ellos se siguen comportando como jornaleros. Me encanta escuchar orar a los pastores. No sabes cómo me encanta. Dios más dame la oportunidad y yo me meto en una reunión de pastores de oración y me ando de un lado a otro. Y tú escúchalos orar, pastores. Señor, yo le digo Señor. A ver si me entiendes. Yo le digo Señor. Pero muchos pastores se la pasan Señor, 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 Señor. Sí, Señor, sí, Señor. Señor, 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 Señor. Nunca le dicen papá. Nunca le dicen padre. En tu forma de orar te das cuenta qué tipo de cristiano o jornalero cristiano eres. Porque un jornalero trabaja, por un salario. Y muchos cristianos piensan que su salario es la vida eterna, cuando están equivocados. Tu salario tu vida eterna vino por algo que se llama gracia y misericordia. ¿Y qué es la misericordia de Dios? Que no te dio lo que te merecías.
Vámonos rápido con esto porque quiero terminar el tema, porque dentro de 15 días voy a hablar un poquito acerca del carácter. Isaías 61, 4, hijo. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas y los escombros de muchas generaciones. Fíjate lo que dice aquí. Una de las características que tú tienes como estando por la cultura del reino, estando bajo la constitución del reino, es esta: reedificarás las ruinas. Y yo te enseñaba fotografías la semana, el domingo, de cómo se reedificaban. Piedras oscuras y piedras blancas. ¿Por qué las piedras oscuras? Porque se quemaron. Dios usa tu pasado para poderte levantar y poderte proyectar. Dice, y reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. En el momento en que tú aceptaste a Jesús como Señor y Salvador y tú empiezas a hacer lo correcto delante de Dios sin darte cuenta, tú estás corrigiendo las generaciones de tus papás, de tus abuelos, de tus bisabuelos, de tus cascarabuelos. Empieza a haber ahí un mover, un cambio de dirección y una restauración. ¿Y sabes quiénes son los que van a experimentar esa restauración? Tus hijos. Tus hijos tendrían que vivir esa restauración. Ahora te voy a decir cómo se le llama a estos bíblicamente, lo que te acabo de explicar. Esto se llama el derecho de restaurar o el derecho restaurador. Cuando tú entras en este reino, no importa lo que tus generaciones pasadas hicieron. Cuando tú entiendes, no importan las maldiciones generacionales, porque has entendido que tú eres un restaurador de generaciones y que todo el daño que pudieron haber hecho tus antepasados en ti cambia. Si tus antepasados vivieron bajo una maldición, tú vivirás bajo bendición. ¿En qué área ha sido maldecida tus generaciones? En esas áreas tú tendrías que ser bendecido. Y no me quiero regresar a maldiciones generacionales. Tus hijos, tus nietos y tus bisnietos no tendrían que vivir lo mismo que viviste tú. Versículo 5. Extranjeros apacentarán vuestras ovejas y los extraños serán vuestros labradores y vuestros viñadores. Esto me gusta. Yo estoy en contra, aunque tú no lo creas, estoy en contra del evangelio de la prosperidad. ¿Qué es el evangelio de la prosperidad? Dame, y si tú me das a mí y me honras a mí y me bendices a mí, Dios te va a bendecir a ti. Mis patas. ¿Por qué? Porque tú que tienes que honrar no es un manto, es un padre. ¿Me entendiste? Cuando tú diezmas, tú no estás honrando un manto, tú estás honrando a tu padre. Cuando tú ofrendas, no estás ofrendando a un manto, estás ofrendando a un padre. Cuando vienen los profetas aquí y mi pastor, yo honro a ellos porque a través de ellos estoy honrando a Dios. Estoy honrando lo que Dios puso en esos vasos. El que me entendió, me entendió. Estoy honrando lo que Dios hizo en ellos y a través de ellos. Pero es Dios. Ahora, los extranjeros apacentarán vuestras ovejas y los extraños serán vuestros labradores y vuestros viñadores. Cuando tú cambias tu mentalidad de que estabas en el reino de esclavitud del diablo y te metes al reino de los cielos y empiezas a cambiar tu mentalidad, lo primero que tienen que empezar a cambiar son tus finanzas. Y si tus finanzas no están cambiando, son por varias cosas. Porque no sabes qué es la ofrenda y necesitamos enseñarte. Porque no diezmas y Dios no puede bendecir a ladrones. No te ofendas. Es que está en el Antiguo Testamento y que lo que te conviene está en el Antiguo y lo que no en el Nuevo. Pero bueno. Paco, ¿cuántos años tienes de conocerme? Un montón, todos. Yo preferiría y prefiero diezmar en el Antiguo Testamento que ofrendar en el Nuevo. Porque ofrendar en el Nuevo duele. Dice la Biblia
que se deshacían de las propiedades y de las casas y todo lo ponían a los pies de los apóstoles. No estoy mintiendo, pero espérame, esto a mí me encanta, porque no puedes estar en la misma situación económica en la que estabas. Ni tus hijos tienen que vivir la escasez que tú vivías. ¿Por qué? Y extranjeros apacentarán tus ovejas. Te está hablando de un mover, de un sentir. Te lo voy a poner así, me lo voy a ver bien espiritual, ¿cómo es? Te está hablando de un espíritu empresarial. Dios dijo que iba a traer empresarios. Dios dijo que iba a levantar empresarios en este lugar. No va a levantar empresarios en este lugar hasta que no cambie su mentalidad. Y no cualquiera te va a servir. Te van a servir extranjeros. O sea, voy a decir algo delicado, que de hecho voy a compartir un poquito de eso el domingo. Muy pocos de ustedes conocen a Bob, fue mi pastor en Oaxaca. Y por muchos años, por 5, serví ese ministerio. Y yo estaba dispuesto a dar mi vida en la sierra. De hecho, nos hicieron varias veces la ley fuga. Y si sabes cuál es la ley fuga, varias veces nos balacearon por andar predicando el evangelio. Pasan años y él entra y me considera su pastor. ¿Por qué Dios pone extranjeros? Porque él es gringo. Si me entendiste, me entendiste. Y no es que la iglesia es una empresa, pero hay gente que llega de otros países y se suma a lo que estás haciendo. Y si eso lo hace Dios en lo espiritual, imagínate en lo secular. Versículo 6. Y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios seréis. Así yo dije, me equivoqué, ¿no? Y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios seréis llamados. Este es el derecho de tener una responsabilidad sacerdotal. Este es el derecho de tener una responsabilidad sacerdotal. Y fíjate lo que te voy a decir sin que te ofendas. ¿Qué es lo que estás escuchando? ¿Qué es lo que estás hablando? Porque si yo me junto con 2 ladrones, yo voy a ser el tercero. Perdón, pero si yo me junto con 2 chismosos, yo voy a ser el tercero. Marcelo, ¿sí viniste? Por eso yo no me voy a juntar contigo. Nada, no es cierto. Y el Yamil es acá. Y acá está el Yamil. No sé si me estás entendiendo a lo que me refiero. Tu responsabilidad como sacerdote tiene mucho que ver con lo que escuchas, porque eso es lo que hablas. Y te voy a decir por qué, porque tú me vas a decir que la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Sí, de la abundancia del corazón habla la boca, pero de lo que entra de los oídos. Si tú le metes palabra no tengo problema, pero si le metes chisme, de tu boca va a salir chisme. Si tú te juntas con gente que se enojona, tú vas a ser el tercer enojón. Pues yo no me junto con el Paco. Comeréis las riquezas de las naciones y con su gloria seréis sublimes. Comeréis las riquezas de las naciones, el derecho de la... Esto no lo quiero decir. Lo leo mejor. Comeréis las riquezas de las naciones y con su gloria seréis sublimes. El derecho de la transferencia del rey. El rey tiene dinero, tiene poder, tiene dominio y te lo quiere transferir. Otra vez. El rey tiene dinero, tiene poder, tiene... ¿Qué es lo que necesitas del rey? Él te lo puede transferir. ¿Y cómo me lo va a transferir? Primero cambia tu mentalidad, porque es una situación de cultura de reino.
Si tú no cambias tu mentalidad, aún para lo sobrenatural, Dios te quiere hablar, no, es mi carne. Y dudas que es Dios. Versículo 7. En lugar de vuestro doble confusión, y aquí la palabra doble confusión es la palabra doble ánimo. ¿Conoces gente de doble ánimo? En el mundo psicológico se le llama bipolar. En lugar de ser bipolar, de doble confusión y de vuestra deshonra, os alabarán en sus heredades, por lo cual en sus tierras poseerán doble honra y tendrán perpetuo gozo. ¿Qué es doble honra? Y le paro ahí en doble honra, terminamos y oramos. Porque si no, me faltan 2 hojas y no voy a terminar Isaías. ¿Sabes a quién le daban el doble? Yamil, ¿cuántos hermanos tienes? ¿Qué? Me estás enseñando tu mano, no sé. ¿Quién es el mayor? Tú eres el mayor. Si fueras judío, tu papá tendría que dividir toda su propiedad en 5 partes. A tus hermanos les daba una parte, a uno una, a otro la otra, y ya. Pues son 4, ¿no? Y a ti te toca doble honra, doble herencia. Te voy a decir algo que te vas a sacar de onda. Quizás no me lo entiendas o quizás sea yo tan burro que no te lo sé explicar. ¿Quién fue el primero de tu familia que aceptó a Jesús como Señor y Salvador? No me digas. Ese tiene doble honra. Que no se ha dado cuenta y que no sabe cómo aplicarla es otra cosa. Tú no tienes bronca. Eres única. ¿Sí me estás entendiendo? Pero te voy a decir algo. Cuando tú aceptaste a Jesús como Señor y Salvador antes que tus hermanas y tú no te diste cuenta y te pasó por acá lo que estoy diciendo, ¿sabes quién es la gandalla? En cualquier familia hay un Jacob. Y el Jacob es el que se agandalla todo. Dios, en el privilegio que te da de estar en la cultura del reino, te dice: yo te doy doble honra. Te lo voy a explicar de otra forma. Porque te acabo de poner un ejemplo familiar y no me la entendiste. ¿Sale? ¿Quién es tu hermano mayor? ¿Quién? Y Jesús agarró y vino a morir por ti, te dio doble honra. Y tú ni cuenta te diste. Por eso te dije, siempre hay un Jacob en la familia, no te ofendas. Pero hueles a hijo, porque el primogénito derramó su sangre. Hueles a lo que huele el primogénito, hueles a cordero, hueles al cazador. No por lo que hiciste tú, sino por lo que él hizo. Y eso te da doble honra en donde te pares. Dije cosas hoy medio pasadas, no es en mal plan, pero vete acostumbrando porque estos son los privilegios. Imagínate cuando hable de las obligaciones. ¿Sale? Ponte sobre tus pies. Porque ya es tarde. Hija, veo como una lanchita chiquita en donde estás tú. Y como que estás batallando para poder llegar a otro lado. Y estás remando y te está costando. Y no nada más lo has pedido, hasta lo has llorado. Y ya has llorado delante de la presencia de Dios diciéndole: Señor, no puedo. Me faltan fuerzas. Necesito que me eches la mano porque ya no aguanto. Y Dios te dice esto. Has estado
peleando contra espíritus que han estado soplando en contra tuya. Hoy, en esta noche, el Espíritu Santo sopla a tu favor y todo lo que estaba peleando contra ti para que pudieras avanzar, y sabes a lo que me refiero ya, para que pudieras avanzar, todo lo va a quitar hoy, ahora. Es quitado en el nombre de Jesús. Y el Espíritu Santo va a empezar a soplar sobre esa lanchita para que tú descanses. Y Él te va a llevar a un oporto. Te va a abrir una puerta de oportunidad en los próximos días, en las próximas semanas, que va a traer mucho cambio para tu familia y mucha bendición en el área que estabas batallando. No puedo profundizar más, porque tú sabes a qué me refiero. Y me iba yo a quedar callado, pero todavía hoy en la mañana estuviste peleando eso. ¿Sí o no? Ya te iba a decir hasta en dónde, pero ya, sí, déjalo. Perdón, familia, pero luego me desconecto bien feo, ¿eh? ¿Qué día fue? El domingo, nos salimos de aquí a las 4 de la tarde y todo el mundo que se quedó hasta el final salió pateado. ¿Cómo? Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra, por tu amor, por tu favor. Te quiero pedir, Señor, en el nombre de tu amado Hijo Jesús, que tú nos lleves con bien a nuestros hogares en esta noche, que podamos descansar, que tú cambies nuestra mentalidad. No podemos, papá. Papá, yo en mis propias fuerzas no puedo cambiar. Hay tantos patrones en mi mente, hay tantas fortalezas mentales que yo no puedo, pero tú sí. Te doy todo el derecho legal para que tú vengas y rompas lo que tengas que romper en mi mente y me lleves a donde tú me quieras llevar. Señor, enséñame a creer que soy hijo tuyo, sacerdote tuyo, embajador tuyo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ángeles, la Biblia dice que había una tribu y era la tribu de Aser o de Aser. Y esa tribu tenía una familia, pero esa familia era una familia muy especial. Y en los orígenes de esa familia fue atacada. Y el diablo atacó al primogénito de esa familia y lo quiso destruir. La familia se dio cuenta y salieron a la guerra. Y lo defendieron como pudieron. Y esa familia, dice la Biblia, que se convirtió en la familia que discernía los tiempos y las sazones de lo profético. El enemigo estaba atacándolos y estaba atacándolos y estaba atacándolos. Si no es a través de tus hijos, es a través de tu esposo. Los ha estado atacando. Dios te habló hoy en la mañana algo. ¿Sí sabes de qué estoy hablando? Más o menos. Y tú sabías que era Dios. No lo puedo abrir, hija. Pero lo único que sí te puedo decir es, y que tú lo entiendes porque lo escuchaste de otra forma, pero todo va a estar bien. Viene un tiempo de restitución. En enero, ya para poner fechas, hija, en enero, Dios va a empezar a restituir con el primogénito. Y después de eso, todo va a caer como piezas de dominó. Y va a haber un cambio brutal en el corazón de los jefes de Bet. Pero primero va a empezar con el primogénito. Ya acabamos, por cierto, ¿eh? Eso es lo malo de juntarse con profetas. ¿No me creen? Y mis amigos son profetas o apóstoles. ¿Por qué lloraste? ¿Por qué lloras?
duele. ¿O no? Fíjate que ahorita que estaba yo con ellos empecé a ver como que hay un pasaje en la Biblia que dice que David estaba delante de una tumba y la tumba decía Absalón, que era su hijo amado. Y David dijo esto: Absalón, Absalón, hijo mío Absalón, ¿cuánto diera yo por estar en tu lugar? Tú no puedes pasar los procesos de tus hijos. Tú eres tú. Dale gracias a Dios por el proceso. Porque el proceso, el resultado del proceso va a traer gozo y alegría. El tiempo se está empezando a acelerar por su corazón. Está empezando a cambiar contigo. Y en el momento en que cambie totalmente, esa cerca va a regresar. Y no llores a solas. Porque a veces piensas que no te ve. Y lloras y tu corazón se constriñe. Y te lo tragas porque ni siquiera se lo dices. Y él llega y no sabe qué está pasando, lo único que te ves mal. Primero, no estás sola, hija. Dios está contigo y te ha demostrado que está contigo. Y te lo ha demostrado desde que lo conoces hasta el día de hoy. Tan es así que la tiene en el hueco de su mano y no la va a soltar. Te lo digo de otra forma para que estés más tranquila. Esta enfermedad no es para muerte, sino para que Él se glorifique. Ya vámonos. Si no, me voy como gorda en tobogán, ¿eh? No se quieren ir, termino Isaías, ¿eh?